Sí, Ahí está, sí, está bien. perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a esta nueva sesión de estudio del libro El texto de un curso de milagros. Hoy continuamos con el capítulo 9 y vamos a dar inicio a la sesión 7 llamada Las dos evaluaciones. Como todo en el curso, siempre hay dos opuestos, ¿no? El ego y el Espíritu Santo, el miedo y el amor, ¿no? O el conflicto y la paz, o el sufrimiento y la dicha. Así que siempre estamos en esa pedagogía de los opuestos. Así que vamos a ver hoy el tema de las dos evaluaciones en esta sesión eh, 7, 7, sí, de la capítulo 9. Eso está en la página 195 de la edición antigua y la página 200 de la edición nueva, para quienes tengan el libro en la mano. Eh, Así que vamos a dar inicio a esta sesión. Confiemos que la logremos sacar completa durante la reunión de esta tarde. Así que, ¿quién quiere colaborarnos con la lectura del primer párrafo de esta sesión? Pues Yo yo puedo, la claro. inicio. Ah, Elida, Ah, adelante. Bueno, es lo mismo, entonces Rocío. una de primera y otra de segunda. Sí, no hay Una del problema. primer párrafo y la otra el segundo. Bueno, entonces inicio con el primero. Las dos evaluaciones. La voluntad de Dios es que tú encuentres la salvación. ¿Cómo entonces no te iba a haber proporcionado los medios para encontrarla? Si su voluntad es que te salves, tiene que haber dispuesto que alcanzar la salvación fuese posible y fácil. Tienes hermanos por todas partes. No tienes que buscar la salvación en parajes remotos. Cada minuto y cada segundo te brinda una oportunidad más para salvarte. No dejes pasar esas oportunidades, no porque no vayan a repetirse, sino porque demorar la dicha es innecesario. La voluntad de Dios es que seas completamente feliz ahora. ¿Cómo podría ser que esa no fuese también tu voluntad? ¿Y sería posible asimismo que esa no fuese también la voluntad de tus hermanos? Muchas gracias, Rocío. A ver, pregunta o comentario sobre este párrafo. ¿En qué tema está la centralidad? ¿Dónde está el énfasis de este párrafo? Es que en que no voy por mi cuenta, en que no hay dos voluntades, en que solo hay una Ujú, sola, y es mi salvación y la de todos, no solo la mía como persona, sino de todos. ¿Y qué gano? Bueno, sí gano mucho, ¿verdad? Desde el ego hay sus recompensas en no regresar ya al llamado hogar y que ujú, cada instante me está diciendo, elige de nuevo. ujú. Sí, eso es muy cierto, muy cierto. Eh, es la salvación, ¿no? El tema central de este párrafo, que me parece que nos está diciendo que la voluntad de Dios es la salvación, que se nos ha dado todos los medios para hacerlo, que tenemos, me encantó eso, tenemos hermanos por todas partes. Es como decía una maestra de yoga muy reconocida, una mujer que murió a los 110 años, no me acuerdo bien, Indra Devi. Indra decía, cuando ella le decían, ¿usted viaja sola o no se siente sola? Dice, si el avión está lleno de gente. Decía, ¿cómo me voy a sentir sola? Ajá, Y es así, estamos rodeados de hermanos, por supuesto. ujú. Entonces, tenemos oportunidades a cada instante para perdonar. Hermoso párrafo. Sí, es un hermoso párrafo. Hay un pasaje que dice, si su voluntad es que te salves, tiene que haber dispuesto que alcanzar la salvación fuese posible y fácil. Así que, ¿cómo es posible y fácil la salvación? ¿No?
Ya Elías lo dijo, pero valdría la pena resaltarlo un poco más. ¿Cuál es la pregunta, Óscar, entonces? En la oración número Sí, 3 dice, sí. si su voluntad, o sea, la de Dios, es que te salves, tiene que haber dispuesto que alcanzar la salvación fuese posible y fácil. Entonces, yo hago la pregunta, pues, ¿cómo es posible y fácil? ¿No? ¿Cómo sería posible y fácil? Si veo a Esa todos es mis como hermanos lo que inocentes, quiero que... si veo a todos mis hermanos inocentes, porque los tengo por todas partes. Ujú. ¿Y cómo los veo inocentes cuando mi mente realmente está sanando? Y si la tengo, si está sanada, no veo error en el otro. Así es, Anita, realmente. Sí, así es. La respuesta está en esa oración 4. Tienes hermanos por todas partes, que ya lo había mencionado Elida. O sea, cada hermano, cada relación que yo tenga, cada encuentro es una oportunidad para sanar y perdonar. No es posible el perdón por fuera de las relaciones. Ese es el tema central, ¿no? O sea, yo no me puedo ir a una cueva a perdonar, porque no, pues en una cueva puedo ir a meditar y a conectarme conmigo mismo y todas las cosas, pero para perdonar, que es lo que el curso dice que es nuestra principal función en este mundo, yo necesito relacionarme y darle la bienvenida a todas las relaciones. Y cada relación que tenga, que aparentemente puede ser conflictiva, es una oportunidad para sanar y perdonar. Y por eso nos dice, es muy fácil, tienes hermanos por todos lados. O sea, Aprovéchalos, ¿no? tenemos, no, si nos vamos a las matemáticas de la demografía de este mundo, tenemos 8.000 millones de hermanos por todas partes. Cada encuentro con un hermano es una posibilidad para sanar y perdonar. Entonces, por eso nos dicen las 5, no tienes que buscar la salvación en parajes remotos, o sea, yo no tengo que irme a un retiro, pues, en unas montañas o en una cueva o en el desierto, bueno, de los múltiples retiros que nos ofrecen, que hay unos que son muy buenos realmente y se aprende mucho, pero no tengo que hacerlo, ¿no? El vecino que me encuentre en el ascensor o en el pasillo del edificio, o el transeúnte que me encuentre en la calle, o, o el cajero, la cajera en el supermercado, bueno, qué sé yo. Cada uno de ellos es una oportunidad para sanar y perdonar. Y la vida me ofrece millones, miles, ¿no? La situación es, o la condición es con qué actitud los voy a abordar, ¿no? ¿De qué manera? Como una posibilidad de aprender, de sanar y perdonar, o como una oportunidad para afirmar la separación, el juicio y el ataque. Básicamente es eso. Pero digamos que desde la perspectiva del curso, siempre será cada hermano, cada relación, una posibilidad para sanar y perdonar. De ahí que la oración 7 nos hace un llamado, ¿no? No dejes pasar esas oportunidades, no porque no vayan a repetirse, obviamente que tendremos miles de millones de hermanos que se nos seguirán presentando, sino porque demorar la dicha es innecesario. Y como nos dice que la felicidad es posible ahora y solamente es posible perdonando, pues lo que hacemos si retrasamos esa posibilidad es retrasar la dicha, retrasar la felicidad, retrasar la paz. Entonces, lo importante es que salgamos a la calle o salgamos al encuentro con esa disposición de verlos desde el amor y desde la paz, como nos dijo Anita hace rato, o desde el perdón, ¿no? Desde la sanación. ¿Qué me está reflejando este hermano o esta hermana en la manera como me habló
o lo que me dijo, o lo que me propuso, o lo que aparentemente me hizo, y aprovecho esa oportunidad para sanar y perdonar. O sea, tengo la posibilidad de verlo de otra manera, desde el amor y la paz, o desde el perdón y la sanación. Y esa es mi elección. ¿Ves? No sé si hay otra pregunta o comentario a este párrafo. Me gustaría agregar eso que dices que hasta con el vecino de al lado, ¿no? Ujú, Porque no es el vecino, es cómo me estoy viendo yo a través del vecino. exactamente. Finalmente el otro no hace sino reflejarme mi condición interna, ¿no? El otro no existe, ¿no? Tengo un borrador de un texto que pronto lo publico mañana sobre eso. Solamente existe el sí mismo, el sí mismo. No hay nadie más que el sí mismo. No hay nadie a quien, mm, no hay nadie con quien hacer las paces, no hay nadie a quien perdonar, ¿no? Y tampoco a nadie a quien buscar, solamente al sí mismo. Es eso. Mm. Bueno, ¿alguien Y más? como somos el sí mismo, y, El curso lo utiliza muy poco, pero en la sí. tradición navaíta sí que lo utilizan mucho. Ujú. En cuanto al párrafo, me quedo con la oración. Ay, ya ni alcanzo a ver bien, creo que es la 8. La voluntad de Dios es que seas completamente feliz ahora, pero después viene en el 9. ¿Cómo podría ser que esa no fuese también tu voluntad? ¿Y sería posible asimismo que esa no fuese también la voluntad de tus hermanos? Es que esta es nuestra verdadera voluntad, Mm, ser felices ya. El problema es que lo he estado viendo aquí, lo quiero a mi manera, quiero estar en paz a mi manera, quiero ser feliz a mi manera, no a la de Dios, no, a la mía. ujú. Y como la mía está condicionada a que mis hijos hagan lo que quiero, que mi esposo sea un buen esposo, que los vecinos no hagan determinadas cosas, pero sigo empeñada en que tiene que ser a mi manera. Por Así eso es. es un gran descanso esto que ahí está. Eso es lo que estamos deseando de todo corazón, ser felices. Ujú. Muy Mil bien, sí, gracias. tienes toda la razón, Lilia. La felicidad, hay que una cosa importante, y es que Jesús nos está diciendo que podemos ser felices ahora. O sea, también podemos ser felices en este mundo. Pero eso va a depender de la elección que hagamos. En términos generales, como estamos en este mundo, pues ya hemos elegido al ego y hemos elegido el conflicto, hemos elegido el juicio, el ataque, la condena, y por lo tanto, pues nos estamos negando la felicidad. Pero si unimos nuestra voluntad a la de Dios y sanamos y perdonamos nuestra mente, el resultado es la paz y la felicidad, ¿no? Y en ese sentido también es la voluntad de mis hermanos, en tanto que somos uno Hola, en hola, el Cristo. Hola, hola, Luz Marieta, bienvenida. ¿qué tal? Bueno, entonces, si no hay más comentario o preguntas a este primer párrafo, avancemos con el segundo. ¿Quién nos colabora? O bueno, ¿quién fue? Pues se había ofrecido Yo, Lilia. si quieres, Ve, lo leo. Elida, Ujú. ¿no? Ten presente, pues, que solo es esa voluntad conjunta y solo en ella os encontráis unidos. Podrá haber desacuerdo en todo lo demás, pero no en esto. Ahí, pues, es donde mora la paz. Y tú moras en paz cuando así lo decides. Pero no puedes morar en paz a menos que aceptes la expiación, porque la expiación es el camino que conduce a la paz. La razón de ello es muy simple y tan obvia que a menudo se pasa por alto. El ego le tiene miedo a lo obvio, porque lo obvio es la característica esencial de la realidad.
No obstante, tú no puedes pasarla por alto a menos que no estés mirando. Ujú. Muchas gracias, Elida. Pregunta y comentario a este párrafo segundo. Pues aquí retomo otra vez lo de la unidad, ¿no? Ten presente que solo en esa voluntad conjunta, o sea, no dos voluntades separadas, sino la misma, se encontrarán unidos, ¿no? O tú puedes seguir tu vida si quieres, pero en eso, en la unidad, no hay manera de que haya algo ajeno. Y me gustó, tú moras en paz cuando así lo decides. Una Ujú. vez más, ¿no? Es tu elección. Ujú. Cierto. Pero necesito entregar todo, ¿no? Y me Ujú. voy a basar en el párrafo anterior, usando a los demás para soltar y liberar y poder aceptar, ¿no? Que no hay separación. Ujú. Pero es tan obvio que se pasa por alto. Mm. Sí, Kennedy dice que muchas veces que las enseñanzas del curso parecen de sentido común, ¿no? Pero que nos cuesta el sentido común porque estamos muy enseñados al juicio, a la condena, al ataque. Y es eso, lo obvio que es la paz, la dicha, ¿no? El amor nos lo negamos, ¿no? Siendo obvio que lo podemos lograr y lo podemos lograr en este mundo, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, aquí hay una cosa que es importante y es, creo que fue Rocío la que lo mencionó, eh, es donde mora la paz, ¿no? Ahí pues es donde mora la paz, ¿no? ¿En dónde? En esa voluntad conjunta, en la voluntad conjunta de los hijos de Dios, ahí mora la paz, en esa voluntad conjunta de, pues, de ser felices y de, y de sanarnos y perdonarnos, ¿no? Entonces ahí es donde mora la paz. Y luego dice, y tú moras en paz cuando así lo decides. O sea, en este mundo la paz y la felicidad son una elección. Yo elijo lo uno o elijo lo otro, elijo la paz o elijo el conflicto, ¿no? O elijo el sufrimiento o elijo la felicidad o la dicha. Es una elección. O sea, la responsabilidad está en nosotros. En nuestra capacidad de decidir está que experimentemos la paz, la felicidad. Eso es siempre es un llamado permanente que el curso nos lo reitera uno y otra vez. Y aquí viene otra reiteración en la oración 5. Pero no puedes morar en paz a menos que acepte la expiación. O sea, la única condición de poder disfrutar de la paz, de experimentar la paz, es aceptar la expiación, o sea, la corrección del error, porque la expiación es el camino que conduce a la paz. O sea, si yo no corrijo mis errores de percepción, si yo no corrijo los juicios que hago contra mis hermanos o contra mí mismo, si yo no abandono esos pensamientos que niegan el amor y la paz y la dicha, pues no voy a poder experimentar. Y esa aceptar la expiación es aceptar la posibilidad de corregirme a mí mismo a través del perdón, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Y nos dice que la expiación es el camino que conduce a la paz. En otros pasajes va a decir que es el único camino, ¿no?
o el perdón es el único camino. Y bueno, ya está el tema de lo obvio que mencionó. El ego le tiene miedo a lo obvio porque lo obvio es la característica esencial de la realidad. O sea, la realidad es transparente. Por eso se hace la analogía entre la luz y la oscuridad. Cuando la luz interior emerge, todo lo ilumina y todo lo que es falso en nosotros, pues se desvanece. En ese sentido, la realidad es transparente, entonces ni siquiera necesita explicarse cuando se experimenta. Cuando se experimenta el amor, la paz, la dicha, o cuando se llega a experimentar un estado de revelación, no solamente no necesita explicar, Voy, sino que Carly. es muy difícil explicarlo, ¿no? Entonces, en cambio, el ego necesita una serie de argumentaciones que los justifiquen y que los sustenten. Cuando yo juzgo, condeno, ataco a alguien, me he hecho una argumentación, hay veces muy complicada, para justificar el juicio o el ataque. ¿Alguien había hablado por ahí? ¿O habló con el micrófono prendido? Parece. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces vámonos con el párrafo siguiente, que ya entra en el tema de las dos evaluaciones. ¿Quién nos colabora con la lectura del Hola, párrafo 3? aquí estoy. Adelante, Blanca. Gracias. Hermosos flores. Es perfectamente, gracias. Es párrafo 3. Sí. Es perfectamente obvio que si el Espíritu Santo contempla con amor todo lo que percibe, también te contempla a ti con amor. La evaluación que hace de ti se basa en su conocimiento de lo que eres y es. Por lo tanto, una evaluación correcta. Y esta evaluación tiene que estar en tu mente porque Él lo está. El ego está también en tu mente porque aceptaste que estuviese ahí. La evaluación que Él hace de ti, no obstante, es exactamente la opuesta a la del Espíritu Santo. Pues el ego no te ama. No es consciente de lo que eres. Y debido a que sus percepciones son tan variables, desconfía totalmente de todo lo que percibe. El ego, por lo tanto, es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos y cruel en el peor. Esa es la gama de sus posibilidades. No puede excederla debido a su incertidumbre y no puede ir más allá de ella porque nunca puede estar seguro de nada. Muchas gracias, Blanca. ¿Preguntas o comentarios sobre este párrafo 3? El Espíritu Santo contempla con amor todo lo que percibe. Esto está totalmente al opuesto de lo que todo lo que percibo, todo lo condeno por el miedo. Por eso dice acá que el ego es desconfiado, va desde la desconfianza hasta la crueldad. Este es el estado, no hay más. El más benigno es la desconfianza. Qué fuerte esto. Gracias. Muchas gracias, Ilia. A ver, yo, para ponerme al día de todos los miércoles. Adelante, Rocío. Me gusta esto para que de por sí todo el libro quiere uno asimilarlo, luego hay párrafos que marcan un poquito más
La evaluación que él hace de ti se basa en su conocimiento de lo que eres. Aquí está. Y esta evaluación tiene que estar en tu mente. O sea, ya está ahí. Únicamente tengo que decir sí, sí Ujú, a esa unión. Sí, como decías hace rato, ¿no? Que es transparente. ujú, Esa evaluación es desde el amor porque no tiene una etiqueta, no tiene una separación y está en nosotros. No es que yo tengo que ir, como decías hace rato, ¿no? A la cueva para ujú. encontrarme, sino que tengo que empezar a aceptar que es mi elección, ¿no? Porque está siempre ahí, así como está lo otro, ¿no? Ujú. Eso me llamó mucho la atención. Sí, muy cierto, Rocío. Tiene mucha la razón. ¿Alguien más? A ver, dice aquí que el ego también está en mi mente, porque yo lo acepté ahí. Ujú. Entonces, si yo no quiero que esté el ego, sino hacer conexión con el Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Respecto a qué? ¿Respecto al ego? Sí, respecto al ego. Si no quiero tener al ego, pues simplemente lo niego, ¿no? Niego su realidad. O sea, perdono. Cada, cada, cada momento de perdón es una negación del ego, porque lo que estamos perdonando es todo aquello que es falso en nosotros, que es ilusorio, que no es amoroso. Entonces, cada momento de perdón está ayudando a deshacer completamente el ego en nuestra mente. Eso es lo que hacemos. Por eso elegimos todos los días, cada día, cada instante, cada momento, siempre estamos eligiendo entre el Espíritu Santo y el ego, o entre el miedo y el amor, o entre el conflicto y la paz, pero siempre estamos eligiendo. El tema del perdón es una actividad permanente y constante mientras estemos en este mundo, hasta que finalmente, pues prácticamente ya no haya ego en nosotros y podamos hacer exactamente lo que nos dice el Espíritu Santo en la primera oración de este párrafo. El Espíritu Santo contempla con amor todo lo que percibe. Cuando nosotros lleguemos a hacer lo mismo, a contemplar todo con amor, todo lo que percibamos en este mundo lo contemplemos con amor, pues estaríamos en ese estado que el curso de milagros llama el mundo real o el mundo feliz, que sería la antesala del cielo. Esa sería nuestra condición. Pero como en este mundo todavía juzgamos y condenamos, pese a que hacemos un trabajo de perdón, de todas maneras se nos escapa el ego por muchos lados, ¿no? Entonces, esa sería la condición, Fanny, ¿no? Gracias, Oscar. Ahora, hay una cosa aquí y es el Espíritu Santo contempla con amor todo lo que percibe y también te contempla a ti con amor, ¿no? Que eso es lo que más, creo que más nos cuesta a nosotros en este mundo, y es contemplar todas las cosas con amor. Todo lo que vemos, contemplarlo con amor, con bondad, con cariño, con apreciación, con ternura, con delicadeza. Eso nos cuesta todavía llegar a ese nivel, porque llegar a ese nivel implica que ya he renunciado a todo juicio y entonces prácticamente logro desplegar la visión de Cristo, la visión del amor, la visión espiritual con plenitud, ¿no? Eh, y pues llegar a ese nivel es que ya prácticamente he completado el trabajo del perdón. Así que en ese sentido el Espíritu Santo se convierte en nuestro paradigma, en nuestro ejemplo a seguir, ¿no?
en el faro alcanzar, ¿no? Simbólicamente hablando, porque también como lo dijo, yo no sé, creo que fue Lili ahora rato, el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Lo mismo que está el ego, nos decía también Fanny. Y el Espíritu Santo no es más que el recuerdo de Dios en nosotros, el recuerdo de esa parte amorosa en nuestra mente, ¿no? Y por eso es que eh, siempre que, siempre va a estar en nosotros, ¿no? Cuando dice la evaluación que hace de ti, o sea, el Espíritu Santo, la evaluación que hace de ti se basa en su conocimiento de lo que eres. O sea, el Espíritu Santo sabe que soy el perfecto Hijo de Dios y por lo tanto es una evaluación correcta, ¿no? Que es lo que nosotros no alcanzamos todavía a hacer con todos mis hermanos. Y esa evaluación tiene que estar en tu mente porque Él lo está. O sea, esa evaluación, toda evaluación prácticamente es un juicio. Pero el juicio del Espíritu Santo es un no juicio, que es simplemente contemplar todo con amor, ¿no? Entonces, esta evaluación tiene que estar en tu mente porque Él lo está, el Espíritu Santo está en nuestra mente. Él encarna lo que nosotros llamamos la mente recta, la mente correcta, la mente verdadera, ¿no? Y Él está siempre en nuestra mente. Depende de nosotros si lo invocamos y lo elegimos como un maestro o elegimos al ego como maestro, ¿no? Entonces, esa es la primera evaluación. Recordemos que el título de esta sesión son las dos evaluaciones. O sea, la primera evaluación es la del Espíritu Santo y es contemplar todo con amor, incluyéndome a mí, ¿no? Incluyendo a todos mis hermanos. Y esa es la evaluación verdadera y correcta, ¿no? Y esa evaluación está en mi mente correcta, ¿sí? Entonces, vamos a ver la segunda evaluación, ¿no? Que empieza en la oración 4. El ego también está también en tu mente porque aceptaste que estuviese ahí. O sea, obviamente que yo le di entrada al ego en mi mente y soy yo el que debo sacarlo, ¿no? Soy yo el que debo corregir mi mente. Así como le di la bienvenida, así lo despido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la evaluación que el ego hace en nosotros, ¿no? Nos dice que es la opuesta a la del Espíritu Santo. La evaluación que él hace de ti, no obstante, es exactamente la opuesta a la del Espíritu Santo. O sea, no ve las cosas con amor. ¿Por qué? Porque el ego siempre tiene por delante el juicio. Tiene la condena y el ataque por delante. Tiene sus carencias, sus miedos, sus culpas y sus resentimientos. Así que la naturaleza del ego es lo opuesto al amor y por lo tanto es lo opuesto a lo que representa el Espíritu Santo. Y esa es la evaluación del ego. No, es una evaluación que carece de amor y por lo tanto el ego no nos ama. Y textualmente nos dice, el ego no te ama. El ego es la negación del amor en nosotros. Luego nos dice que el ego ni siquiera es consciente de lo que eres, ¿no? ¿Por qué? Porque si el ego no conoce el amor y es la negación del amor, pues no es capaz de experimentar y conocer el amor, ¿no? Y por eso no es consciente de que somos amor. Y debido a que sus percepciones son tan variables, desconfía totalmente de lo que percibe. Como el ego vive en esa relación entre defensa y ataque, porque siempre está a la defensiva, porque cree que los demás te van a atacar o te van a quitar lo que tienes, o vas por lo que los otros tienen porque crees que lo necesita y entra una dinámica de conflicto permanente, pues obviamente que la desconfianza, las defensas, las incertidumbres, los miedos, eso está latente en la mente del ego, ¿no? O sea que cuando estamos sintiendo miedo por cualquier cosa en este mundo, eh, mm, porque no tengo para comer mañana, porque
creo que va a perder un negocio porque le tengo miedo a las alturas, a lo que sea, no, cualquier pensamiento, cualquier emoción de miedo me sitúa desde el ego. En el amor, en la paz perfecta, hay absoluta ausencia de miedo. Entonces, la desconfianza no es más que un reflejo del miedo, ¿no? Que es muy fuerte en nosotros, ¿no? El ego, por lo tanto, es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos y cruel en el peor. O sea, por un lado, tenemos miedo que nos arrebaten lo que tenemos miedo que no podemos conseguir lo que queremos, tenemos miedo que nos sentimos carentes, incapaces, vulnerables, que vamos a enfermar, que nos vamos a degradar, que nos vamos a morir, que vamos a ser castigados. Bueno, las manifestaciones del miedo son múltiples. Entonces, el miedo nos lleva siempre a la desconfianza, a la defensiva. Pero cuando el miedo es tal, podemos ir al ataque y en el ataque podemos ser muy, pero muy crueles, ¿no? Porque para poder atacar a otro lo hemos juzgado, lo hemos descalificado, lo hemos desvalorizado y por lo tanto le damos rienda suelta a cualquier forma de violencia. Y dice, esa es la gama de posibilidades del ego, o sea, va entre la desconfianza y la crueldad. Esas son sus gamas de posibilidades. Y dice que no pasan de ahí, no puede excederlas debido a su incertidumbre. O sea, la incertidumbre del ego nos lleva o a un extremo de desconfianza o al otro extremo de crueldad. Y en esos dos extremos están todas las posibilidades del ego. No pasa ni la una ni la otra debido a que su naturaleza es la incertidumbre. No sabe no sé qué va a pasar conmigo, diría el ego. No sé qué va a suceder. Entonces, como no sé qué va a suceder, me preparo o ataco primero antes de que me ataquen, ¿no? Y no puedo ir más allá de ella porque nunca puede estar seguro de nada. O sea, la desconfianza es parte de la naturaleza del ego. De manera opuesta, la confianza es la primera característica de un maestro de Dios. Acordémonos las 10 características del maestro de Dios en el manual del maestro y prácticamente desarrollar la confianza que nos plantea el curso de milagros en el manual del maestro es alcanzar la maestría interior, ¿no? Nos plantea que incluso tenemos que llegar a ese estado de confianza desarrollando pasos, ¿no? Unos pasos que nos permiten llegar hasta la confianza plena y absoluta, porque no es fácil vencer los miedos, las incertidumbres, las desconfianzas que tenemos en nosotros mismos o en los demás. Así que lograr la perfecta confianza prácticamente con esa característica. Si la logramos en todos los niveles que nos plantea el manual del maestro, ya tendríamos la maestría completa. Bueno, así que les recomiendo repasar esa característica una del manual del maestro, la confianza, porque realmente ahí es donde nos podemos autoevaluar hasta dónde hemos llegado, qué nivel de confianza de esos estadios he logrado, ¿no? Y cuáles me falta por lograr. Bueno, preguntas o comentarios. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios sobre el 3, entonces nos vamos para el 4. Si Lo quieres, leo. Adelante, Fanny. gracias. Gracias a ti. Tienes pues 2 evaluaciones conflictivas de ti mismo en tu mente y ambas no pueden ser ciertas. Todavía no te has dado cuenta de cuán extremadamente diferentes son porque no entiendes cuán elevada es realmente la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti. El Espíritu Santo no te engaña con respecto a nada de lo que haces porque nunca se olvida de lo que eres. El ego se engaña con respecto a todo lo que haces, especialmente cuando respondes al Espíritu Santo, ya que en esos momentos su confusión aumenta.
Es muy probable, pues, que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente, puesto que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso y estás contradiciendo su juicio. El ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que tiene de ti. En ese caso es cuando pasas súbitamente de la sospecha a la perversidad, ya que su incertidumbre habrá aumentado. Es evidente, no obstante, que no tiene objeto devolverle el ataque, pues, ¿qué podría significar eso si no estás de acuerdo con su evaluación acerca de lo que eres? ¡Ah! ¡Wow! Ahora sí. Ujú, Mejor dicho, tenemos un enemigo en el ego. No le gusta que uno sea amoroso, ujú. pero Muy, es mi ego o el ego de los demás que se viene lanzan ristre contra mí cuando yo intento ser amorosa. el ego de los demás no existe, ¿no? Metafísicamente hablando. Lo que existe es Ah, tu ego interpretando el ego de los demás y haciendo juicios de ellos, ¿no? ah, O sí. sea, siempre que tú eh, mm, percibas un ataque, un juicio de alguien sobre ti, gira la mirada hacia ti, hacia tu interior, y revísate y te preguntas qué me está reflejando este hermano o esta hermana, qué me quiere enseñar, qué emociones me está mostrando de las cuales yo no era consciente en este momento y le doy las gracias por ello. Obviamente procedo a perdonarlas, ¿no? Y le doy las gracias por permitirme verme en él o en ella. Así que finalmente el otro no existe, solo existe el sí mismo. Mañana lo podrás leer. Estoy haciendo propaganda. Claro. Pero ¿por dónde estás publicando? No, yo lo publico ahí en los grupos de WhatsApp y en Facebook y hay Ah, los texticos que siempre publico, hay corticos. sí, sí, yo leo todo lo que tú publicas. Mm, Además, todavía, mejor dicho, entre más leo esto y hago esos ejercicios, más me siento en pañales. mm. A ver, se lo voy a leer como primicia. Venga, y lo busco. Entonces me falta mi última revisión. Creo que con mis textos me estoy volviendo, según el enneagrama, un eneatipo 1. El perfeccionista que quiere que todo le salga, ¿no? Eh, mire, sí mismo. Los grandes maestros lo han dicho de múltiples maneras, pero a menudo nos cuesta creerlo. Toda búsqueda empieza y termina en sí mismo. Cuando dejamos de buscar fuera de nosotros, comienza la auténtica búsqueda. No hay otro camino ni otra manera de llegar a nuestro verdadero ser, a nuestro sí mismo. Y todo esfuerzo, todo anhelo termina donde nunca comenzó, en nuestro interior, en nuestro sí mismo. Esta es la paradoja en nuestra existencia en este mundo. A menudo nos sentimos perdidos, carentes e incompletos y cansados de buscar en un mundo que nos limita y atrapa. Entonces iniciamos la verdadera búsqueda y al final nos encontramos a nosotros mismos. Creemos que Dios es algo separado de nosotros y que nosotros somos diferentes de Dios. Pero cuando la búsqueda concluye, descubrimos que somos uno y lo mismo. Dios eres tú y tú eres Dios. No hay separación, distancia ni diferencia. El viaje que iniciamos es a ninguna parte, solo a sí mismo.
No hay nada que buscar, nada que encontrar. Solo reconocer nuestro verdadero ser. Solo reconocerse a sí mismo. No hay nadie afuera con quien hacer la paz. ¿Ves? Escucha, Fanny, no hay nadie afuera con quien hacer la paz. Y Nadie a quien sí, perdonar, ni nadie a quien buscar. Solo a nuestro sí mismo. Cuando encendemos nuestra propia luz, contemplamos un universo iluminado y nuestra luz se integra con la totalidad luminosa del sí mismo. No necesitamos ir a ninguna parte, no tenemos que hacer nada. Simplemente aquietar nuestra mente y el mundo que creemos ver se desvanece. Cerremos los ojos, repitamos, soy lo que soy, y permanezcamos en silencio hasta que la luz ilumine la totalidad de nuestro ser. Así descubrimos que somos lo que buscábamos. Nos hemos encontrado a nosotros mismos. Somos el sí mismo. Las mentes que se creían separadas y diferentes se unifican en el uno para luego fundirse con la totalidad que somos. La iluminación no es más que el reconocimiento del sí mismo. Ahí termina. Muchas gracias, muchas volver, gracias. volver a la interioridad. Y a veces uno no lo hace, ¿no? Ujú. Siempre hay que mirar hacia sí mismo. Siempre que miramos afuera, siempre que miramos al otro, es una mirada del ego. Siempre que miramos al mundo, es una mirada del ego. ¿No? Por muy buena intencionada que la hagamos, ¿no? Siempre será una mirada del ego. Me- Bueno, pregunta o comentario sobre este párrafo. Bueno, ¿no la hay sobre el párrafo 4? Lo voy a repasar brevemente. Entonces, finalmente el párrafo 4 nos dice que tienes dos evaluaciones conflictivas de ti en tu mente y ambas no pueden ser ciertas. O sea, una tiene que ser falsa y la otra tiene que ser cierta. Y luego nos dice que no nos hemos dado cuenta de cuán extremadamente diferentes son porque no entendemos cuán elevada es realmente la percepción que el Espíritu Santo tiene de nosotros. ¿Ve? O sea, no somos todavía como realmente la percepción del Espíritu Santo. El curso nos la muestra aquí como percepción, pero su mirada es desde el conocimiento, ¿no? O desde la percepción verdadera. Y como nosotros no hemos llegado a ese nivel, pues nos cuesta comprender cuán elevada es la percepción que el Espíritu Santo tiene de nosotros, porque es una percepción absolutamente amorosa. Eso es lo que nos impide realmente eh, mm, ver esa diferencia entre el Espíritu Santo y el ego en nosotros, porque digamos la dimensión del amor que el Espíritu Santo siente por nosotros es inconmensurable y nosotros todavía no llegamos a experimentar un amor inconmensurable. Nuestro amor en este mundo es básicamente un amor condicionado. Es el amor de pareja o el de amigos, toda la cosa, pero básicamente el amor que queremos experimentar en este mundo es un amor condicionado, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo no se engaña con respecto a nada de lo que haces porque nunca se olvida lo que eres. O sea, independientemente de que la embarremos, no que metamos la pata, los pies, las manos, ¿no? Eh, hagamos lo que hagamos, el Espíritu Santo nunca se olvida de quiénes somos. Eso nunca, ese foco nunca se le va a perder. A nosotros nos puede perder si vemos a alguien haciendo pues alguna barbaridad, ¿no? Entonces, el ego se engaña con respecto a todo lo que haces, especialmente cuando responde al Espíritu Santo,
ya que en esos momentos su confusión aumenta. Ojo que aquí esto sí es muy, pero muy importante que lo tengamos en cuenta, porque hay momentos del trabajo espiritual en que nosotros nos entregamos al Espíritu Santo y pues perdonamos y sanamos y experimentamos una mayor paz y una mayor felicidad interior. En esos momentos en que estamos deshaciendo al ego, o sea, estamos aumentando su confusión, como lo dice el texto, el ego va a generar una resistencia extraordinaria. Acabo de ver, pidió la palabra Elida, ahora te la doy. Entonces, el ego se va a resistir y nos puede llevar a ser trastadas, ¿no? Y de pronto en una reunión, en una conversación, terminamos diciendo lo que no queríamos decir, terminamos agrediendo a un hermano a un hermano, o sea, terminamos haciendo cualquier cosa porque el ego no se da por vencido tan fácilmente, ¿no? Ese es un momento muy crítico en todo proceso, digamos, de desarrollo espiritual. Tanto en la tradición hindú, que manejan el tema de los chakras, Elías sabe de eso y me imagino que algunas más. También en la Cábala, la iluminación la representa en la iluminación de los chakras inferiores y hacia los superiores, ¿no? Se supone que cuando el discípulo logra iluminar el séptimo chakra, que está en la corona, llega la iluminación. Empieza primero por el chakra raíz o básico, como lo quiere llamar, no voy a utilizar los nombres en sánscrito, luego el chakra sexual, luego el chakra del plexo solar, luego el chakra del corazón, el de la garganta, el del entrecejo y luego el de la corona. Pues bien, en esas tradiciones, el discípulo ha avanzado, ¿no? Ha hecho todo un trabajo interior, ha iluminado el chakra base, el chakra sexual, el chakra del plexo solar, que es muy importante porque es el manejo de todas las emociones, el del corazón, el de los sentimientos, y llega al quinto chakra. En esas tradiciones, ese quinto chakra lo llaman el abismo. O sea, ya está a un paso, ¿no? Está a un paso, o sea, haber llegado al quinto chakra es algo muy avanzado, ¿no? Y está a un paso de saltar al sexto o al séptimo y ahí puede caerse. A eso lo llaman el abismo, ¿no? Es una representación simbólica que hacen las tradiciones espirituales. Aquí, en cierta manera, Jesús nos lo está diciendo, obviamente que como no se maneja pues todo ese lenguaje de los chakras y todo, dice que cuando especialmente respondemos al Espíritu Santo, en esos momentos su confusión aumenta, o sea, la del ego. Es muy probable, pues, que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente, puesto que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso y está contradiciendo su juicio, o sea, el juicio del ego. O sea, en la medida en que yo soy amoroso, estoy contradiciendo al ego, lo estoy desvalorizando, lo estoy deshaciendo y el ego me va a atacar. Entonces, en la oración 6, el ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que tiene de ti. O sea, en la medida en que yo me distancio del ego, en la medida en que yo voy perdonando y perdonando, el ego me va a atacar y con más virulencia. O sea, tengo que estar muy alerta en mi trabajo interior, en mi trabajo de perdón, para darme cuenta de que pronto aparecen situaciones muy conflictivas o muy agresivas o muy enjuiciadoras y tengo que estar alertas para perdonarlas. En ese caso es cuando pasa súbitamente de la sospecha a la perversidad, ya que su incertidumbre habrá aumentado. O sea, incluso nos puede llevar desde la sospecha ¿no? De la sospecha, del miedo, de la desconfianza, a la perversidad o a la crueldad, como nos decía en el párrafo anterior. Entonces, el llamado que nos hace Jesús ya es en la oración 8.
Es evidente, no obstante, que no tienes objeto de devolverle el ataque. O sea, el ego me va a atacar, pero yo no puedo devolverle el ataque. Yo no puedo igualarme al ego. No puedo aceptar el desafío del ego de que nos vamos a una confrontación. Dice, no tiene objeto de devolver el ataque. Pues, ¿qué podría significar eso? O sea, que yo le devuelva el ataque al ego, sino que estás de acuerdo con su evaluación acerca de lo que eres. O sea, si yo le devuelvo el ataque al ego, me igualo al ego y por lo tanto termino dominado y controlado por el ego. Eso es lo que nos quiere decir ahí. Bueno, Elida, adelante. Sí, dos cosas. En el párrafo, en la línea 1, cuando dice, tienes pues dos evaluaciones conflictivas, la palabra conflictiva quiere decir que están en conflicto esas dos evaluaciones, que son contradictorias. ¿A eso se refiere? Pues para nosotros aparece como conflictivo. Realmente no hay conflicto. Para nosotros, claro. O sea, nosotros experimentamos un conflicto interior. Pero nosotros experimentamos que dentro de nuestra mente conviven el ángel y el demonio. Y así lo experimentamos. Es una manera de decirlo. Obviamente que no hay conflicto porque el Espíritu Santo no entablan batallas contra el ego. Incluso nos pide a nosotros que tampoco lo hagamos, ¿no? Que es lo que nos dice la última oración de este párrafo. Que no lo hagamos porque caemos en la trampa del ego al devolver el ataque. Entonces, pero lo percibimos así. Es una manera pedagógica y metafórica de decirlo, pero realmente no hay conflicto porque el Espíritu Santo no ve al ego, no lo reconoce. Y después hay un tema que a mí siempre me genera un poco de confusión. Cuando decimos el ego te ataca, el ego se defiende, el ego... Es como que... porque yo entiendo que el ego no actúa en forma autónoma. No lo actúa. Pero la pedagogía del curso busca y muchas veces como mostrarlo como una entidad separada. Sí, ¿y por qué? Porque no es eso un poco para, no nos quita responsabilidad eso, porque yo muchas veces he escuchado, inclusive en los caminos del New Age, que cuando más luz hay, también hay más oscuridad. O sea que es como que se potencian, digamos, ¿no? Cuando aparece más luz, también es como lo que muchos dicen que lo que está pasando en el mundo es que vemos tanta oscuridad, tanto conflicto, porque también hay mucha luz, ¿no? No sé si has escuchado esta teoría. Sí, no he escuchado también la frase que dice que entre más oscura es la noche, más pronto llegará el amanecer. No sé si también las habrás escuchado. Entonces, yo digo, cuando estamos en un momento donde estamos escuchando al Espíritu Santo, tal vez nuestras propias resistencias se potencian ahí, porque es como que estoy tan cerquita de Dios que digo, no sea cosa que llegue a Dios. Entonces, yo, la misma mente, mi mente, usa el ego para resistir a esa luz. Por eso digo, para mí no es el ego el que me ataca. El ego, ¿cómo me va a atacar el ego? ¿Qué poder tiene para atacarme si yo no se lo doy? Bueno, porque tú lo has identificado y lo estás negando. Pero la mayoría de la gente ni siquiera lo identifica y lo niega, simplemente dice, así soy yo, ¿no? Y acepta su condición en este mundo. Entonces, el curso se enfrenta, digamos, a un problema pedagógico que trata de resolverlo a través de lo que llaman los dos niveles de comprensión del curso. El primer nivel, que es el absolutamente metafísico, que es desde donde se sitúa Jesús o el Espíritu Santo, y un segundo nivel que tiene que ver con nuestro nivel de comprensión en este mundo, con nuestro discurso, con nuestro lenguaje cristiano o nuestro lenguaje espiritual, como sea. Y a partir de allí trata de explicarnos lo metafísico, porque de otra manera lo metafísico sería incomprensible, o también aparecería como incomprensible nuestro conflicto interior. Entonces, sí que en algunos momentos apareciera
como que el ego fuera una entidad aparte a nosotros. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Lo vemos como una entidad aparte de nosotros. Ahora que Anita al principio de la sesión nos comentaba que se estaba leyendo el libro la curación de la mente o la sanación de la mente de Kenneth Wapnick, ese libro tiene un encanto, y es que inicia digamos, el escrito desde una dimensión metafísica y nos está diciendo todo es simbólico. Entonces el Espíritu Santo no existe, es un símbolo. Jesús tampoco, ¿no? Todos son símbolos, porque es la manera como nosotros representamos nuestra mente. Pero nada de eso existe. Es simplemente nuestra mente relacionándose consigo misma. En el fondo es eso, y eso lo explica de una manera pues muy maravillosa Kenneth Wapnick en ese libro. Y la conclusión es esa: no hay nada. Ni existe el otro, los otros egos, como lo preguntó Fanny hace un rato, ni existe el Espíritu Santo, ni Jesús, ni todos otros recursos, sino que es nuestra propia mente relacionándose consigo mismo. Pero para poderse relacionar necesita representarse, porque este es un mundo de símbolos. ¿No? Nosotros le hemos dado significado a todo lo que existe en este mundo, le hemos asignado nombres, creemos que todo está separado y todo tiene pues una forma, un nombre, un significado. Y precisamente lo que hace el curso es vaciar de significado todo lo que nosotros creemos ver en el mundo. Con eso inicia la primera lección del libro de ejercicio, pues, prácticamente, ¿no? A decirle todo lo que tú ves en este mundo, todo lo que tú crees experimentar o conocer, eso no existe, ¿no? Con esa sola lección, si la cogiéramos de entrada, a mí me costó. A mí me costó mucho al principio, pero la dimensión metafísica que tiene eso es muy profunda, ¿ves? Entonces, como eso no es digerible de entrada, mucha gente empieza el libro de ejercicios y se queda con la primera lección porque no la entendió, ¿no? O no la comprendió. Entonces, hay que hacer todo un recurso pedagógico para darnos a entender qué es lo que pasa, ¿no? Y ahí aparecen pues todas esas relaciones simbólicas entre la mente correcta y la incorrecta, el Espíritu Santo y el ego, ¿no? Entre el amor y el miedo, y toda esa pedagogía de opuestos que nos va a llevar a la comprensión de la unidad o de la unicidad. Pues ahí Taina dice, entonces perdono mis propios ataques. Sí, claro, así es. Perdono mis propios ataques. O le pido al Espíritu Santo, ayúdame a perdonar mi percepción equivocada, no mi percepción equivocada, sino por haber utilizado a tal persona, a tal cosa, a tal situación para atacarme a mí mismo y atacar a mis hermanos, ¿no? Esa es una de las fórmulas de perdón muy sencilla y muy poderosas que nos regala la hermana No Sánchez, ¿no? Bueno. ¿Alguien más? ¿O cómo Gracias, vas? Oscar. ¿Te quedó un poquito? No, está bien. Es que ese es el riesgo, ¿sí? El riesgo es ese, pero finalmente Jesús lo va explicando en algunos pasajes. En algunos momentos suelta una afirmación de esas contundentes. Yo no creo este mundo, ¿no? Y va soltando cosas muy contundentes a lo largo del libro, e incluso en un pasaje del manual del maestro, que es el 23 o el 24, que le pregunta qué tiene que ver Jesús, el nombre de Jesús con la sanación en el manual del maestro, y nos dice que Jesús es un símbolo, que Jesucristo es un símbolo, y dice que no tiene nada que ver. O sea que el nombre de él no tiene nada que ver en la sanación, ¿ves? Porque es un símbolo, pero sí que para ti, que crees en Jesucristo, y es el único pasaje donde cita el nombre de Jesucristo, te sirve para sanarte, pues invócalo y utilízalo y todo lo que quieras, ¿ves? Pero ni siquiera
Nos está diciendo es un símbolo. ¿Ves? Porque finalmente, como dice Kenneth Wani, no es más que, no, todo se reduce a la mente relacionándose consigo misma. Ese sí, ya es lo más profundo de la metafísica del curso. Por eso Dios tampoco tiene nombre, pero pues utilizamos el nombre de Dios porque así nos enseñó la tradición judeocristiana. Entonces el curso dice, bueno, el nombre de Dios es mi qué, invoco el nombre de Dios o el nombre de Dios es mi salvación. Mañana me acuerdo de la lección, las 2 lecciones sobre el nombre de Dios. Pero realmente Invoco el nos nombre dice de Dios. que finalmente son símbolos y que Dios no tiene nombre, porque pues si Dios es la unidad y la Es totalidad, mi herencia. El nombre es de mi Dios es mi herencia, sí. herencia. ¿Para qué diablo se va a poner un nombre? ¿No? Y si su hijo es su extensión, pues ¿para qué diablo le va a colocar un nombre? ¿No? Es Dios relacionándose consigo mismo. Nosotros somos Dios también experimentándonos a nosotros mismos de una manera equivocada, pero somos Dios, ¿no? O sea, Dios soy yo y yo soy Dios. Todos somos Dios, ¿no? En ese sentido, cuando unificamos nuestras mentes y somos la mente del Cristo, pues ¿qué pasa con esas miles y millones de mentes de este mundo que están encarnadas en cuerpos y que se creen separados y con nombres? Pues desaparecen en la única mente del Cristo, se desvanecen. Entonces todo símbolo, todo significado, toda representación y toda forma, pues obviamente va a desaparecer. Pero eso no es comprensible, digamos, para un estudiante que apenas está iniciando su proceso de formación. Y para eso va a necesitar de una serie de elementos pedagógicos que le expliquen el conflicto interior y que lo pueda ir sanando a través del perdón en la medida en que su mente se va unificando. Y cuando ya logra un nivel de comprensión, porque goza de mayor paz y una visión interior más amplia, pues va a entender ya esa parte más metafísica del curso. Al principio le va a costar mucho. A todos nos costó en un principio, ¿no? A unos más que otros. Tú sabes que cuando yo me pongo así en silencio a hablar conmigo misma o con el Espíritu Santo y pregunto por qué con todo lo que el Espíritu Santo nos ofrece y que realmente suena tan maravilloso, uno sigue encaramado con el ego, ¿no? Y me ha venido una palabra que el curso no la usa, pero la palabra adicción. Adicción a un sistema de pensamiento. Y todos sabemos lo que significa una adicción acá en el mundo, pero es lo mismo, básicamente, no importa si es a un sistema de pensamiento, una sustancia, una relación. Ser adicto a algo es algo que no tiene una relación de profunda dependencia con eso de lo cual es adicto. Y todos sabemos lo que cuesta sanar una adicción. Entonces yo creo que el curso de milagros es como los 12 pasos de los alcohólicos, algo así, para la recuperación. Y Master Teacher, que es, bueno, muchos lo conocemos, ¿no? Master Teacher, él tiene un programa de 12 pasos, porque él era alcohólico. Para la recuperación, pero de 12 pasos con el curso. Ah, qué bonito. O sea, Hay simplemente maestros cogió el que los curso usan. ¿qué? Y Y hay lo maestros que los desarrolló usan, sobre los 12 sí, pasos. Mira, está bien, bonito. sí, porque cualquier alcohólico o cualquier adicto diría, qué maravilloso salir de esto, pero cuesta, no Cuesta. es fácil, cuesta mucho, así como a nosotros nos cuesta soltar un sistema de pensamiento al que somos adictos. O sea, por eso no es que tengamos que sentirnos mal, ni castigarnos, ni nada, porque estamos en un proceso de sanación, estamos en un proceso, somos el Cristo, en un proceso de recordarlo. Cierto, muy cierto. Sí, muy cierto. Y también recordar una cosa que finalmente es muy importante. O sea, el curso nos va a dar una serie de herramientas, toda esta pedagogía, por ejemplo, enseñanza,
es la pedagogía de los opuestos. O sea, las dos evaluaciones, las que estamos viendo en esta sesión. La evaluación del Espíritu Santo y la evaluación del ego. Siempre esas enseñanzas en los opuestos. En las lecciones también afirma lo que somos y niega lo que no somos. Por ejemplo, no soy un cuerpo, soy libre. Y soy libre es porque soy una mente libre, inmortal, eterna, etc. Entonces hay una negación y una afirmación. Esas, digamos, toda la pedagogía del curso, y en el medio de ello, pues perdona, que es deshace todo lo falso en ti, ¿no? Entonces, nos entrega esas herramientas y aparecemos como si estuviéramos en un conflicto entre el Espíritu Santo y el ego, aparentemente, porque, digamos, nos lo presenta de esa manera para que lo podamos comprender y podamos dimensionar nuestro conflicto interior. Pero finalmente, ¿qué es lo que nos dice en un pasaje, que es un pasaje precioso, no me acuerdo en dónde es que está, creo que es una lección, que dice, olvídate de todo, olvídate de este mundo, olvídate de este curso y con tus manos vacías ve a tu Dios. O sea, finalmente también el curso hay que dejarlo, hay que soltarlo. Llegará un momento en que ya no lo necesitemos, es nuestra herramienta y la estamos utilizando y tratamos de exprimirla lo que más podamos y utilizar todos los, digamos, elementos que nos da para nuestra sanación. Pero va a llegar un momento en que hay que dejarlo, hay que soltarlo también, ¿no? Finalmente, digamos, al cielo vamos a llegar solamente orando y no más, sin ningún libro y tampoco sin el perdón ni sin la curación. Todo eso de queda atrás, nos dice en el canto de la oración. Llegamos a eso solamente con la oración, como un canto de amor y gratitud entre el Padre y el Hijo. O sea, ahí vamos a llegar. Eso es lo que nos muestra el curso en, digamos, como la meta final. Pero mientras tanto, mientras todavía necesitemos perdonar y sanar muchas cosas, vamos a tener que manejar esa pedagogía a los opuestos. Bueno, Gracias, Oscar. a ti, Elida. ¿Alguien más sobre este párrafo 4? Bueno, vámonos con el 5. ¿Quién nos colabora con el 5? Yo lo puedo leer. Adelante, Anita. Si eliges considerarte a ti mismo como incapaz de ser amoroso, no podrás ser feliz. Te estarás autocondenando y no podrás, por menos que considerarte inadecuado. Acudirías entonces al ego para que te ayudase a escapar de la sensación de insuficiencia que él mismo ha provocado y que tiene que preservar para proteger su existencia. ¿Cómo ibas a poder escaparte de su evaluación valiéndote de los mismos métodos que él utiliza para conservar esa imagen intacta? Muchas gracias, Anita. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo 5? Yo esta semana me voy a poner en la tarea de ser muy amorosa. Muy bien. Por ahí va a ser. Por ahí van a ser. Sí. Pongámosle cuidado a lo que dice en esa primera oración, que es muy contundente, ¿no? Es muy contundente. Si eliges considerarte a ti mismo como incapaz de ser amoroso, no podrás ser feliz. O sea, no es posible la felicidad sin amor. ¿No? Eso no es posible. Absolutamente. La felicidad es un atributo del amor. O sea, si no hay amor, no hay felicidad.
El tema es que no nos amamos a nosotros mismos, que es lo que nos dice en la oración 2. Te estarás autocondenando y no podrás por menos que considerarte inadecuado. O sea, si yo no soy capaz de amarme y no soy capaz de amar también porque pues, no puedo dar lo que no tengo, me estoy condenando a mí mismo, ¿no? Me desvalorizo. Eso hace mucha gente en este mundo. Es que yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, nadie me quiere, ¿no? Es un discurso de victimismo muy fuerte y esa autocondena te hunde más, ¿no? Te hunde cada vez más. Así que nos pregunta si en esas condiciones vamos a pedir la ayuda al ego, ¿no? Acudirías entonces al ego para que te ayude a escapar de la sensación de insuficiencia que él mismo ha provocado y que tiene que preservar para proteger su existencia. O sea, esa sensación de insuficiencia, de escasez, de carencia, de falta de valía, de desvalorización propia, esa la ha generado nuestro propio ego. Así que no podemos acudir al ego a que nos sane de eso que el ego mismo nos ha generado, ¿no? La fuente de ese sufrimiento es el ego. Entonces no podemos acudir al ego a que nos resuelva ello. Eso es, visto de otra manera, debemos acudir al Espíritu Santo si queremos ser felices, si queremos llegar a expresar el amor. ¿Cómo ibas a poder escapar de su evaluación, o sea, de la evaluación del ego de ti, valiéndote de los mismos métodos que él utiliza para conservar esa imagen intacta? O sea, nos está diciendo, no busques, no busques al ego para resolver tu infelicidad, porque esa infelicidad, digamos, la generó el ego y, y los métodos que el ego te va a plantear, lo único que te va a llevar es a mayor sufrimiento e infelicidad. Es eso, entonces el ego no es el camino, la evaluación del ego, el juicio del ego, no es el camino que nos conduce a la felicidad, ¿no? No sé si hay preguntas o comentarios sobre este párrafo. Gracias, Taina, por su comentario sobre la belleza del curso. Dice qué hermoso y dulce regalo cae a este curso, aunque nos sacuda fuerte, es porque es absolutamente necesario. Gracias, Jesús. Sí, hermosas palabras, Taina, gracias. Bueno, si no hay nadie, vámonos con el párrafo 6. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 6? Es un listo. ¿Listo que no se come la pata? No se lo dio. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 6? Yo lo puedo leer si nadie quiere leerlo. Bueno, adelante, Lida, muchas gracias. No puedes evaluar un sistema de creencias de mente desde su interior. Su campo de acción impide esa posibilidad. Lo único que puedes hacer es salirte de él, examinarlo desde una perspectiva de cordura y notar la diferencia. Solo mediante este contraste puede la demencia ser juzgada como demente. Aunque dispones de la grandeza de Dios, has elegido ser insignificante y lamentarte de tu pequeñez. Dentro del sistema que impuso esta elección, lamentarse es inevitable. En él tu pequeñez se da por sentada y no te detiene a preguntar. No te detienes a preguntar, ¿quién lo decidió así? La pregunta no tiene ningún sentido dentro del sistema de pensamiento del ego, ya que pondría en entredicho
todo el sistema en sí. Muchas gracias, Lidia. Preguntas de comentarios sobre este párrafo 6. Has elegido ser insignificante y lamentarte de tu pequeñez. Así es. Esa fue nuestra lesión. Al elegir el ego, digamos, pareciera que hubiéramos retirado todo significado en nosotros mismos, ¿no? Recordemos que lo único que tiene significado es el amor o Dios, ¿no? Pero luego continúa algo más interesante aún. Dentro del sistema que impuso esta elección, lamentarse es inevitable. O sea, al elegir ser insignificante y lamentarme de ello, de inmediato surgió todo un sistema para estármelo recordando continuamente y donde, claro, todo me habla de esto, de la pequeñez y de la insignificancia que ahora soy, porque lo elegí, primero lo elegí. Eso es muy cierto y eso lo vemos en muchas personalidades que vemos de la gente que se dice que yo no valgo nada, que no me reconocen, que no me quieren, ¿no? Que no me aceptan. Entonces, en la medida en que tú te empequeñeces, te valorizas, pues te estás atacando, ¿no? Y obviamente que te estás lamentando permanentemente, te estás declarando víctima del mundo, ¿no? Y todo está en el hecho de que no te reconoces que tú mismo eres el amor, que el amor está en ti, que reside en ti. Y has decidido colocar tu mente sobre el no amor, o sea, sobre la desvalorización, el juicio, la autocondena, ¿no? Y desde ahí, pues obviamente que lo único que queda es el lamento, ¿no? Pero pongámosle cuidado a las primeras oraciones. Las primeras oraciones tienen un significado muy profundo. No puedes evaluar un sistema de creencias de mente desde su interior. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. No podemos evaluar un sistema de mente desde su interior. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las escuelas de psicología en este mundo? Y lo que se meten es en la dinámica del ego y la clasifican, ¿no? Que es todas las tipologías de enfermedades mentales y buscan, es que que este es un bipolar y entonces lo analizan, o este es un borderline, o este es un psicópata, un esquizofrénico, y se hacen análisis y análisis, y te metes dentro de la lógica del ego. Y ahí perecemos, ahí es imposible resolverlo, ¿no? Su campo de acción impide esa posibilidad, o sea, es... en la medida en que yo me meto dentro del interior del sistema de creencias del ego y trato de examinarlo, pues voy reduciendo mi posibilidad de verlo de otra manera, porque entro en la lógica del ego de su sistema de creencias. Entonces, eso nos está diciendo, ojo ahí, no te metas en ello, ¿no? Lo único que puedes hacer es salirte de él, o sea, yo me salgo del sistema de creencias del ego y lo examino desde otra perspectiva. Lo veo de otra manera, utilizando pues una frase muy conocida en el curso de Milagro, ver las cosas de otra manera. Entonces, no me meto dentro del interior del sistema de creencias del ego, porque él tiene su propia lógica y entonces tratar de resolverlo desde la lógica del ego, jamás voy a salir de ahí, ¿no?
Lo único que puedo hacer es salirme de él y examinarlo desde una perspectiva de cordura y notar la diferencia. O sea, lo examino desde el amor, desde mi paz, y ahí sí noto la diferencia. En ese momento noto que lo que el ego me está planteando es absolutamente opuesto al amor y a la paz, y que todo lo que me ofrece, me propone, es una locura, es demente. Eso también lo decía Albert Einstein cuando decía que ningún problema se puede resolver en el mismo nivel en que se originó el problema. O sea, hay que subir de nivel. No, el curso nos va a decir, míralo por encima del campo de batalla, pásalo por alto, ¿no? O sea, no te enfoques en el problema, sino trasciéndelo. No te metas dentro de la lógica del problema o del conflicto. Eso es muy importante. Solo mediante este contraste puede la demencia ser juzgada como demente. O sea, solamente mediante ese contraste de verla desde una perspectiva de cordura, como dice acá, que realmente es una perspectiva de amor y de paz y de perdón, voy a poder notar la diferencia entre el sistema de creencias del ego y el que me ofrece el Espíritu Santo. Y desde ahí puedo notar la diferencia y considerar que, pues obviamente, que todo el sistema del pensamiento del ego, por su naturaleza, es demente, es irracional, porque no es amoroso, ¿no? Y, y nos recuerda ahí sí lo que creo que estoy diciendo ahora aquí, creo que fue Lilia, aunque dispones de la grandeza de Dios, has elegido ser insignificante y lamentarte de tu pequeñez. O sea, ¿por qué, porque he hecho al lado la grandeza de Dios y he elegido la pequeñez del ego para tratar de examinar mis problemas y mis conflictos e intentar resolverlos desde allí? Y desde allí jamás los podré resolver. Tengo que salirme de la lógica del ego. Tengo que tomar distancia con el ego. Es lo que llaman en algunas escuelas de psicología estar en tercera posición, ¿no? Así lo llamaban, por ejemplo, en PNL, ¿no? Observar las cosas como un observador neutral, ponerme en tercera posición. Y si me pongo en tercera posición, pues tengo un campo de análisis más amplio. Eso sería mirar ahí. El curso nos va a decir simplemente, eh, te sales del sistema del pensamiento del ego y lo examinas desde el amor y la paz, ¿no? Eh, entonces, dentro del sistema que impuso esta elección, lamentarse es inevitable, esto ya lo vimos, ya lo comentamos, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Sí, yo quería rescatar algo que estaba leyendo esta mañana que me encantó del libro que estoy leyendo. Como les comenté, estaba leyendo La sanación de la mente. Me pareció pues me gustó esta parte y se las voy a compartir. A Freud, a pesar de toda su inteligencia y genialidad, se le escapó este importante punto. De hecho, se podría decir que incluso siendo ateo, estudió el problema religiosamente. El problema de la culpabilidad nunca ocurrió, pero él pensaba que era real. Nadie ha descrito con tanta lucidez el funcionamiento del ego, a que él denominaba la psique o inconsciente. La cuestión es que allí no había nada con el que trabajar. O sea, lo que nos dice tan claramente es que él tenía muy claro cómo funcionaba el ego y cómo realmente lo podía reconocer, pero le faltó ese pedacito tan importante que nosotros nos están enseñando. No reconocer su irrealidad, reconocer Reconocer su realidad. que la culpa no es real. O sea, Exacto. Freud lo describió muy bien, pero reconoció la realidad de la culpa, ¿no? Ajá. La Sí, pues. diferencia con el curso es que el curso no reconoce que la culpa sea real, ¿ves? Porque la culpa finalmente es una negación del amor, ¿no? Muchas gracias por la lectura de ese pasaje, Anita. Clarifica muy bien.
¿Alguien más? Bueno, como que nadie más. Entonces, vámonos para el párrafo 7. ¿Quién nos Ahí colabora? leo yo, mi querido Muchas Oscar, gracias, Cookie. por Adelante. favor. Séptimo párrafo. He dicho que el ego no sabe lo que es una verdadera pregunta. La falta de conocimiento, de la clase que sea, está siempre asociada con una renuencia a saber. Y esto da lugar a una completa ausencia de conocimiento simplemente porque el conocimiento es total. No cuestionar tu pequeñez, por lo tanto, es negar todo conocimiento y mantener intacto todo el sistema de pensamiento del ego. No puedes conservar solo una parte de un sistema de pensamiento, ya que éste únicamente se puede poner en duda cuestionando sus cimientos. Y esto se debe hacer desde fuera de él, porque dentro sus cimientos se mantienen firmes. El Espíritu Santo juzga contra la realidad del sistema de pensamiento del ego simplemente porque sabe que sus cimientos son falsos. Por lo tanto, nada que procede de él significa nada. El Espíritu Santo juzga cualquier creencia que tengas de acuerdo con su procedencia. Si procede de Dios, sabe que es verdadera. Si no procede de él, sabe que no significa nada. Si quieres, lee el 8, que es como un cierre ahí, Dale, cortito. perfecto. Siempre que pongas en duda tu valor, di, 2 puntos. Dios mismo está incompleto sin mí. Recuerda esto cuando el ego te hable y no le oirás. La verdad acerca de ti es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. Decide, pues, lo que deseas desde este punto de vista y no aceptes nada que no sea digno de ser ofrecido a Dios. No deseas nada más. Devuélvele tu parte y Él te dará la totalidad de sí mismo a cambio de la devolución de lo que es suyo y de lo que le restaura su plenitud. Muchas gracias. Muchas gracias. Vean, este es uno de los pocos pasajes donde aparece el sí mismo. ¿Ves? Bueno, pregunta o comentario sobre este párrafo 7 y 8. ¿Nadie? La primera, entiendo, me parece que la primera línea quiere decir que una verdadera pregunta al ego no le conviene, porque una verdadera pregunta, la respuesta lo dejaría sin significado al ego, ¿no? Es decir, no, el ego pregunta lo que no tiene respuesta. O sea, cuando el ego pregunta, pregunta cosas que no tienen respuesta. Una verdadera pregunta, como la que vimos en algún párrafo anterior, al ego no le conviene que la hagamos. ¿Es así? ¿Eso significa esta primera línea? Significa eso, pero también significa el alcance de las preguntas del ego, que siempre son parciales. O sea, el ego nunca hace preguntas que se planteen el tema de la unidad, de la totalidad, ¿no? Claro. Y entonces siempre, desde la perspectiva del mundo, tenemos un conocimiento que es parcial.
De ahí que nos diga que hay una cierta renuencia a saber de nuestra parte, ¿no? O sea, la falta de conocimiento de la clase que sea está siempre asociada con una renuncia a saber. O sea, no queremos saber la verdad, verdad. Queremos Claro, saber como pequeñas verdades, ¿no? en, Pequeñas en el respuestas. párrafo 6, esa pregunta, ¿quién lo decidió así? Esa no sería una pregunta que haría el ego, porque ahí estaría claro que es una decisión del Hijo de Dios y que no es verdad, es falsa y punto. Ujú, ¿Quién decidió que tú eres un pequeño, que tú no eres valioso, que tú no mm, vales nada? ¿Quién lo decidió? Claro, el ego jamás haría una pregunta así. ujú. Sí, el ego nunca la haría. Tienes razón. Y volviendo al de las primeras oraciones, nos va a decir que el conocimiento es total, ¿no? O sea, toda respuesta desde el Espíritu Santo siempre son absolutas y totales, totalmente abarcadoras, incluyentes, amorosas y pacíficas. Y eso es en términos absolutos, nunca en términos parciales. El conocimiento siempre es total. Así que cuando estamos hablando de especificidades, diferencias, grados, siempre estamos dentro del sistema digamos, de conocimiento del ego. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Pero también nos está diciendo que de nuestra parte, como nos movemos en la lógica del ego, pues hay una cierta renuencia siempre a saber, ¿no? O sea, a aprender profundamente el significado de todo, ¿no? Entonces, finalmente nos dice en la 3, no cuestionar tu pequeñez, por lo tanto es negar todo conocimiento y mantener intacto todo el sistema de pensamiento del ego. O sea, no cuestionar tu pequeñez es no perdonar cada error que nosotros cometamos. Cada vez que nosotros dejamos pasar un error, cada vez que nosotros dejamos pasar un pensamiento de culpa y miedo, ¿no? Sabiendo que lo podemos hacer, ya teniendo las herramientas, es porque en el fondo no queremos llegar al conocimiento, ¿no? Al conocimiento con mayúscula, al conocimiento de la totalidad, ¿no? Por eso nos dice es negar todo conocimiento y por lo tanto mantener intacto el sistema de pensamiento del ego. O sea, al ego no le podemos conceder treguas. Básicamente es eso. No le podemos conceder treguas. Cada vez, por eso hay una oración que se repite a lo largo del curso que dice mantente alerta siempre a favor de Dios y su reino. ¿Qué quiere decir esto? Mantengamos nuestra mente alerta las 24 horas del día. Cada vez que se atraviese por mi mente un pensamiento de culpa, de miedo, de dolor, de carencia, de resentimiento, de rabia, lo que sea, de cualquier manifestación del ego, en ese momento atrapo ese pensamiento y lo pongo al frente y lo examino, lo llevo a mi conciencia y lo examino de la mano del Espíritu Santo y lo deshago, lo perdono. ¿No? Renunciar a hacerlo sabiendo que es precisamente lo que nos está advirtiendo, ¿no? Es mantener intacto todo el sistema de pensamiento del ego. ¿Por qué? Porque le estoy dando espacio, le estoy dando resquicio, le estoy permitiendo que se manifieste en mi mente, ¿no? Y mientras eso sea así, pues no he logrado pues el conocimiento de la totalidad, que solamente lo logro tras un trabajo de perdón permanente, consistente, sistemático, hasta lograr deshacer completamente el ego en mi mente. Por eso nos dice en la oración 4, no puedes conservar solo una parte de un sistema de pensamiento, ya que este únicamente se puede poner en duda cuestionando sus cimientos, ¿no? O sea, yo puedo cuestionar algunas manifestaciones de mi ego y voy a perdonarlo, pero si yo no cuestiono los cimientos del ego, o sea, reconocer que en su totalidad todo su sistema de pensamiento es falso,
que es ilusorio, que no es amoroso, que no es de Dios. Si yo no hago ese proceso de cuestionar los cimientos del ego, entonces, por lo tanto, pues voy a mantener intacto todo ese sistema de pensamiento. Le puedo quitar unas tejas al tejado, pero finalmente no desbaraté el techo. ¿Ves? Eso es eso. Si yo no desbarato todos los cimientos del ego, pues ese edificio sobre el cual se sostiene el sistema de pensamiento del ego, pues nunca se va a derrumbar. Entonces, y esto, y esto se debe hacer desde fuera de él porque dentro sus cimientos se mantienen firmes. O sea, volvemos al tema. Yo tengo que mirar el ego desde afuera, no dentro de la lógica y las leyes y las dinámicas del ego. Porque si yo me meto dentro digamos, dentro del sistema de pensamiento del ego, el curso nos dice en un pasaje que tanto el sistema del pensamiento del ego es tan consistente, tan lógico y tan racional como el del Espíritu Santo, ¿no? O sea, los dos tienen sus propias lógicas. Entonces, si te metes dentro del sistema de pensamiento del ego, pues te vas a enredar allí mismo. O sea, como si, por ejemplo, las leyes de la física me dicen la ley de la gravedad, pues obviamente que eso tiene su lógica, tiene su solidez desde esa perspectiva. Desde la lógica del mundo, el tema del espacio, del tiempo, de la enfermedad, de la muerte, bueno, todo eso tiene una lógica que es muy sólida. Y si yo me meto dentro de ella para examinarla, ahí me quedo, pero no voy a cuestionar sus cimientos. Tengo que hacerme hacia atrás, como retirarme de ese campo de batalla del mundo y poderlo mirar de otra manera. Y por eso me tengo que asentar desde lo que el curso considera que es la verdad, que es el amor, y desde ahí, examinar el mundo, examinar el ego, examinar su lógica. No, solamente desde esa perspectiva puedo cuestionar sus cimientos. Dice 6. El Espíritu Santo juzga contra la realidad del sistema del pensamiento del ego simplemente porque sabe que sus cimientos son falsos. Y por lo tanto, nada de lo que procede de él tiene significado alguno. O sea, simplemente el Espíritu Santo sabe que el ego en sí mismo es falso. Y no se va a poner a buscar si hay algo verdadero o hay realidad o que hay, no, simplemente lo considera falso. ¿Y por qué lo considera falso? Porque no es amoroso, ¿no? Porque niega el amor. Entonces, a partir de ahí, simplemente lo descarta. Y eso es lo que nos está pidiendo que hagamos. El Espíritu Santo juzga cualquier creencia que tengas de acuerdo con su procedencia. Si procede de Dios, sabe que es verdadera. Si no procede de Dios, sabe que no significa nada. O sea, ¿cuál es mi criterio para determinar la verdad? Es Dios, el amor, el reino, ¿no? O cualquier atributo de Dios, ¿no? Entonces, si procede el amor, sé que esto es verdadero. Si no procede el amor, si no es amoroso, sé que no es verdadero, que no significa nada. Y entonces, ¿qué hago con ello? Lo descarto, que es lo mismo decir, lo perdono, ¿no? Entonces, el curso tiene una teoría de la verdad que la muestra de múltiples maneras. ¿Ve? De pronto hablamos sobre la verdad en ese lunes o esos viernes tuyos, que la verdad en un curso de milagros, ¿no? Es reiterativo. ¿Ves? Entonces, si uno logra entender plenamente la teoría de la verdad del curso, te es perfectamente claro y posible y fácil sanar y perdonar, porque simplemente estamos perdonando lo que es falso.
La verdad no se perdona porque simplemente es verdad, ¿no? Y luego nos da una técnica, ¿no? Como de sanación en el párrafo 8, que es muy interesante y que me gustaría que la miráramos. Siempre que pongas en duda tu valía, póngale cuidado, siempre que yo ponga en duda mi valía, de que yo no valgo nada, que no merezco nada, ¿no? Etcétera, me voy a decir, Dios mismo está incompleto sin mí. Dios mismo está incompleto sin mí. Mirado desde el mundo se pareciera que es una afirmación muy arrogante, ¿no? Porque es como si yo estuviera diciendo, Dios está incompleto sin mí, ¿no? El tema es que yo soy Dios. Si yo soy el Hijo de Dios creado a su semejanza, entonces yo mismo soy Dios. Yo me estoy incompletando a mí mismo, ¿no? Cuando niego el amor, ¿no? Entonces, Dios mismo está incompleto sin mí. O sea, me estoy recordando que yo soy Dios y que yo me sentiría incompleto en la medida que yo niegue el amor. Recuerda esto cuando el ego te hable y no le oirás. O sea, es otra técnica de sanación. Cada vez que el ego me plantee algo que, que no proceda de Dios, todo lo que procede del ego obviamente no procede de Dios, o sea, que no es amoroso y que me quita la paz, entonces no le oigas. O sea, me niego a escuchar el ego. Cada vez que el ego me hable, yo no lo voy a oír. No lo voy a escuchar. Lo voy a negar. Le voy a cerrar las puertas, ¿no? La verdad acerca de ti es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. O sea, la verdad acerca de ti es tan sublime, el amor que eres es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser indigno de ti. ¿Por qué? Porque somos el Hijo de Dios, porque fuimos creados a su semejanza, porque gozamos de sus mismos atributos. Por lo tanto, decide pues lo que deseas desde este punto de vista y no aceptes nada que sea digno de ser ofrecido a Dios. No deseas nada más. O sea, nos está pidiendo que elijamos. Siempre estamos eligiendo. Y elijamos desde lo sublime que es Dios, desde lo sublime que somos nosotros, desde lo sublime que es el amor. Y siempre vamos a elegir desde ahí, desde ese punto de vista. Y no aceptemos del ego nada, nada que no sea, que no pueda ser ofrecido a Dios. ¿Y qué le podemos ofrecer a Dios? Pues amor, gratitud. Entonces, todo lo que no se le pueda ofrecer a Dios, pues lo vamos a negar. Y solamente lo que puede ser ofrecido a Dios es lo que vamos a aceptar, que es el amor, la paz, la dicha. Y nos pide, no desees nada más. O sea, no desees nada del ego. No lo escuches, niégalo, recházalo, cierra las puertas, etc. Devuélvele tu parte, o sea, le devuelvo a Dios mi parte de mi mente y Él te dará la totalidad de sí mismo. O sea, yo le devuelvo esa parte de mi mente que se cree separada de mi Padre y mi Padre me va a volver la totalidad de sí mismo. O sea, me devuelve, Dios se me devuelve en su totalidad a mí, ¿no? ¿Ves? Él te dará la totalidad por ese pequeño pedazo de mente que yo creo que tengo separada de mi Padre. Yo le entrego ese pedazo de mente errada, falsa, que yo alimenté durante mucho tiempo, se la entrego a mi Padre y Él me devuelve la totalidad de sí mismo. A cambio de la evolución de lo que es suyo y de lo que le restaura su plenitud. O sea, la plenitud del Padre es la plenitud del Hijo. Mientras el Hijo crea carecer de esa plenitud, pareciera que el Padre careciera de esa plenitud.
La plenitud del Padre y del Hijo es una. Y solamente se restaura cuando restauramos la unidad de mi mente y mi voluntad con la voluntad de mi Padre. Hasta ahí. ¿Preguntas, comentarios? Ni preguntas ni comentarios. Acotaciones, notas de página, fe, ratas. No, yo tengo parálisis cerebral, estoy procesando todo. De pronto las preguntas surgen más adelante, porque uno dice, "Ay, ¿cómo así? No, no podría decir que estoy paralizada". Ven, muy bien, muy bien. Fanny, muchas gracias. Todo bien, todo bien. ¿Te quedó claro para ti, Marieta? Sí, fantástico, todo bien. Por lo menos mantente alerta de todo pensamiento no amoroso. Entonces, Exactamente. ese es un trabajo permanente y es la verdad, uno no le puede dar una tregua o darle cualquier cosa al ego porque comienza a mandar en uno. Entonces, uno tiene que estar alerta, Ujú. Muy alerta. bien, sí, así es. Así es, Marieta. Debemos mantener nuestra mente alerta siempre, a Alerta. favor del amor y la Sí. paz, o a favor de Dios y Exacto, su reino, como lo queramos llamar, o a favor de la exacto, verdad. Pero sí. no darle tregua a ningún pensamiento que niegue el amor o que niegue a Dios. Es eso la tarea que se nos propone, ¿no? Sí. Y que no aceptemos nada más ni deseemos nada más, el amor y la paz. Ahora que lo presto. Ujú. Bueno, muchas gracias, Luz Marieta. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno. No, Hola. ya no. Ya me tocó. Muchas gracias por todo. Bueno, Luz Marieta, muchas gracias. Bendiciones. Me llegó una Muchas visita bendiciones para inesperada. ti. Gracias. Bueno, pues yo propongo que dejemos por hoy hasta aquí, porque ya terminamos la sesión 7 y para la próxima semana veamos la 8, con la cual terminamos el capítulo 9. O sea, el próximo miércoles veamos la sesión 8, que la grandeza en contraposición a la grandiosidad. Se dan cuenta que también está lo opuesto, ¿no? Eso lo vamos a ver la otra semana, pero la grandeza tiene que ver con el amor con Dios y la grandiosidad con el ego. Y aquí nos plantea otra vez esa pedagogía de opuestos del curso. Así que yo propongo que la veamos la semana entrante y demos por concluido la jornada en el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos y a Oscar. todas. Gracias a todos. Que Gracias, tengan Oscar. Gracias. feliz Muchas día, gracias a feliz todos. noche. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias, Blas. Hasta el Bueno, miércoles. hasta el Bendiciones. próximo miércoles. Bueno, ¿y esto cómo lo? Yo finalizo.